Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, voy a aprovechar a agregar algo más de lo que habíamos hablado el viernes, ese día que estuviste en la casa con tu señora, que para mí es muy importante porque cuando yo te decía que yo recibí de parte del Señor, estoy convencido de eso, cuando escuché a este pastor que se llama Fabián Liendo de Argentina, tiene más o menos como mi edad. Eh, Básicamente decirte lo siguiente, yo creo que tanto las iglesias hoy día de las Asambleas de Dios, pentecostales y también de otras denominaciones, tal vez estamos cometiendo el error de presentar a veces un evangelio que suple necesidades temporales del hombre, cuando el mensaje principal es Cristo, porque Cristo es el mismo mensaje. Cristo no vino a dejar un mensaje, el mensaje era Él, porque Él es el camino, la verdad, la vida, y en Él fuimos reconciliados con Dios. Entonces, el punto es que muchas veces nosotros presentamos un evangelio a la gente, el cual esperan que todos los domingos al pasar al frente reciban un toquecito y aguanten hasta la próxima semana los problemas que puedan tener de su vida clásica. Entonces, cuando en realidad cometimos el error de traer cosas del Antiguo Testamento al Nuevo, a la época de la gracia en la cual hoy vivimos, como si Cristo nunca hubiera muerto y resucitado. ¿Por qué digo esto? Te doy un ejemplo. Cuando Jesús mismo dijo que toda la Escritura, se refería al Antiguo Testamento, hablaba de Él. Entonces cuando vemos las historias de Abraham, de Moisés, de Elías, eran sombras y figuras de lo que iba a venir, que era en definitiva Jesucristo. Por lo tanto, no podemos tomar esas historias para la vida de hoy, porque como dijo el mismo Jesús sobre Juan de Bautista, que dijo que Juan de Bautista era el más grande de todos los profetas que habían llegado, pero aún él era el más pequeñito en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Juan de Bautista estaba con Dios, pero no estaba en Dios. La diferencia que hoy nosotros tenemos, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses, que el misterio que estuvo oculto por siglos ahora es revelado a nosotros los gentiles, que es Cristo en nosotros. Entonces hay una gran diferencia de la vida de Abraham y de todos los grandes profetas con nosotros. Y creo que nosotros estamos en una ventaja gigantesca. ¿Por qué? Porque no es que estamos con Dios, sino que Dios está en nosotros, está con nosotros, está dentro de nosotros. Jesucristo está con nosotros. Por eso Jesucristo mora en nuestros corazones, cosa que no podía morar en la vida de David ni de los grandes profetas del Antiguo Testamento, porque había una separación, que era que todavía el que iba a venir no había llegado, que era Jesucristo. Entonces, te doy un ejemplo. Si David y Goliat hubieran peleado, o sea, se hubieran enfrentado en la época de la gracia, David debió haber dado su otra mejilla, para que te des cuenta de que todo cambió en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia. Y muchas veces cuando tomamos un versículo que dice, cuando Dios le dijo a Josué, y mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas y desmayes porque Jehová contigo estará, contigo donde quiera que vayas, en realidad no se aplica para nosotros. ¿Y por qué? Porque Dios, el mismo Jesucristo le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona que en tus fuerzas, no, en tu debilidad. Entonces, cuando uno le pide fuerzas a Dios, en realidad Él nunca te va a dar fuerzas, sino todo lo contrario, te va a debilitar, porque Dios obra en la debilidad nuestra, porque quiere que la vieja naturaleza finalmente muera, como dijo el mismo apóstol Pablo, con Cristo soy yo justamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo ahora mora en mí. Entonces, todos los días ese viejo hombre tiene que morir para que la nueva creación, porque la palabra de Dios, que somos una nueva creación, siga creciendo. Y por lo tanto, como está en la palabra de Dios cuando dice, porque Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y no se trata de nuestras obras, se trata de las obras de Cristo que Él preparó. Entonces, no podemos decir, bueno, yo voy a hacer buenas obras para imitar a Cristo. No, nosotros no podemos imitar a Cristo. Lo que tenemos que hacer es que Cristo se revele en nosotros para que esas obras que Él preparó, que son obras de Él, se manifiesten. Porque todas nuestras obras en realidad son muertas. Nadie es justificado con las obras de uno. Y por ende, si hay una obra buena en nosotros, no son obras de nuestra vieja creación, sino de la nueva creación que está en Cristo Jesús.
hay una gran diferencia. Parece sutil, pero la diferencia es grande. Entonces muchas veces esperamos que los creyentes vayan cambiando y por eso fracasan. Fracasa su matrimonio, fracasa su vida personal, todo porque quieren hacer buenas obras, pero basado desde la vieja naturaleza. Y cuando piden oración, piden que esa vieja naturaleza sea restaurada. Y Dios no restaura las cosas, Dios las hace nuevas. Esa es la gran diferencia, porque opera en la nueva creación. ¿Se entiende? Entonces, eso básicamente es lo que te quería decir. Hoy el Evangelio está muy confundido cuando habla de restauración, basado como que ignorando que hay dos creaciones, una adánica y otra que es la de Cristo, que están morando en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Las cosas buenas que quiero hacer no las hago, y las cosas que no quiero hacer esas hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha constante entre la vieja naturaleza, que es seducida, o sea, es seducida el alma, la nueva creación es seducida por la vieja naturaleza. Entonces, por eso hay una lucha constante, pero nosotros tenemos que alimentar la nueva para que la vieja mengue y quede crucificada, y ahí muera. ¿Se entiende? Entonces, básicamente es eso. Por eso hay grandes fracasos en las iglesias, en matrimonio, en muchas cosas, porque se hace como una especie de judaizante, como si fuéramos judaizantes. Traemos las cosas del Antiguo Testamento al Nuevo, y eso es por culpa de la teología del dispensacionalismo, que pone fundamentalmente cosas como Israel fuera el reloj de Dios, y cuando es Jesucristo, porque la palabra de Dios no habla de Israel, habla de Jesús, porque el mismo Jesús dijo, toda la palabra en definitiva habla de mí, dijo Jesús. ¿Se entiende? Entonces, cuando empezamos a traer todas las cosas del Antiguo Testamento y las trasladamos y hacemos que un líder tiene más conexión con el Señor, y cuando la palabra de Dios dice que no necesitamos a nadie que nos enseñe porque es el Espíritu Santo que nos enseña. ¿Se entiende? Entonces, cuando olvidamos lo que dicen las cartas apostólicas y le damos más importancia al Antiguo Testamento, transformamos en una especie de evangelio judaizante. Y eso es lo que no debemos permitir más, sino que predicar el evangelio que predicaba Pablo, que es una vida nueva, y todo lo demás quedó en el pasado. Así que eso. Bueno, son casi 7 minutos. Bueno, te mando un abrazo. Saludos.